Buen día con todos. Hoy, 1 de septiembre del 2025, continuamos con las exposiciones. Ya hemos avanzado bastante lo que son las propuestas a nivel de Perú, digamos, ¿no? De los diversos aspectos sociales, trabajo, salud, educación, etcétera, medios de comunicación, ¿no? Sin embargo, nosotros tenemos que tener en cuenta que esto no es solamente una solución viable si asumimos que solamente tenemos que corregirnos a la interna. Esto ya yo les he tratado de transmitir con evidencias y una serie de documentos y sustentos de que esto es más grande, ¿no? Es decir, hay condiciones planteadas a un país como el nuestro, donde todo apunta a que te quieren tener siempre en desorden, te quieren tener siempre dividido, te quieren tener siempre en condiciones poco ventajosas para poder desarrollarte, para poder negociar. Y ahí me refiero específicamente a los países de la OCDE, ¿no? Y por eso que ahora vamos a plantear soluciones para la OCDE y soluciones a nivel del mundo y soluciones a nivel de la ONU, ¿no? ¿Por qué? Porque si eso no se da de esta manera, entonces las probabilidades de éxito de parte al plantear las soluciones que yo les estoy dando van a ser muy bajas, ¿no? Menor al 32%, menor al 30%, no es viable. Entonces los señores de la OCDE, los señores de la ONU, ¿no? El mundo entero debe reflexionar. Estos son planteamientos que son transversales, porque de lo contrario no vamos a poder tener un riesgo muy alto de que la continuidad de la especie no continúe, ¿no? Y empezamos básicamente con los planteamientos, ¿no? Planteamientos que están un poquito desordenados desde el punto de vista de temas, pero que en el fondo, una vez que los revisen, van a ver que tienen alguna coherencia con lo ya explicado antes, ¿no? ¿Y eso qué significa? Que los señores de la OCDE actualmente se están llevando a nuestro personal calificado, se están llevando a los jóvenes menores a 27 años, se están llevando, digamos, personal que es el ahorro de una sociedad, personal que es el futuro de una sociedad. Se los están llevando y no nos están retribuyendo con nada, ¿no? Y nosotros como sociedad, con todo el desorden que tenemos, no podemos competir con un país desarrollado donde aparentemente todo funciona mucho mejor que en una sociedad como la nuestra, y obviamente con los temas de intercambio cultural, cuando los jóvenes se van a estudiar 2, 3, 6 meses o un año a otro país, obviamente ya ahí ya están sembrando, digamos, esa inquietud y no vamos a poder competir nunca. Entonces, bajo esas condiciones, lo que nosotros tenemos que plantear, si no es una propuesta aceptada, tenemos que empezar a hacer juicios. Por eso debe haber un ente en la ONU, un ente supranacional, un ente universal, como una especie de juzgado donde tú puedas plantear tu demanda. Y lo mismo con respecto a la minería, al oro informal. Porque la minería, el oro informal, ya hay estudios y se puede comprobar que quienes fomentan o quienes les conviene que los países como los nuestros tenga esa actividad que es dañina para el medio ambiente, que es uno de los principales eslabones de la trata de personas, donde se desaparecen los niños. Ayer salió una noticia, creo, uno de los periódicos, o el día viernes, creo, oye, cómo miles y miles de personas desaparecen todos los días. Todos los años, 12.000 personas, 10.000 personas, niños, niñas, mujeres, y todo es, mucho de esos casos van directamente a la trata de personas. Por eso que también se plantea a nivel universal, debería de plantearse, y sobre todo en el Perú, obviamente, pena de muerte para todos los que todos los que estén en la trata de personas, y todo cliente, entre comillas, que agreda a niños menores a 12 años o menores a 15 años, justamente en el trato el trato de personas, porque incluso hay muchos países de la OCDE que están tan pervertidos, una parte importante de su población, que hacen turismo sexual, donde van y agreden a niños y a niñas. Entonces deberían de tener pena de muerte,
Esa es parte del planteamiento. Y una señorita prostituta o una madre prostituta, bueno, que trabaje, porque todavía no le generamos las condiciones como sociedad para que se dedique a otra actividad, pero que trabaje para ella, no tiene por qué trabajar como una esclava o un homosexual, trabajar como esclavos para gente que trata personas. Entonces, ese es un planteamiento clave. Y la minería, así como la droga, ¿no?, es clave en esa cadena de corrupción. Y la minería informal genera oro que es tangible y que va ¿a dónde? A las reservas de los bancos centrales de Estados Unidos, de Alemania y en fin, varios países que entre comillas son países que se preocupan por los derechos humanos. Y la ONU no hace absolutamente nada. Entonces a la ONU hay que darle capacidad de acción. Hay que asignarle todo país que tenga más de 2 millones de kilómetros cuadrados, tiene que cederle, es un planteamiento también, tiene que cederle un espacio así independiente para que la ONU pueda tener sus bases en diversas partes del mundo, bases militares, bases de civiles, ¿no? Por ejemplo, Rusia, Estados Unidos, Canadá, que son países inmensos, Brasil, tienen que darle su territorio. ¿Cuánto? Una proporción, quizás el 1% de su territorio, de tal manera que los países, por ejemplo, las Malvinas, que pertenezcan a la ONU, entonces pone su base, tienen ahí su economía, pero tienen su base y ellos son los que van a cuidar el mundo. Porque hoy en día lo está cuidando, entre comillas, la OTAN con Estados Unidos a la cabeza y ya ven que más que cuidar, lo único que están haciendo es jalar agua para su molino y están generando un desorden, están generando cada vez más complicaciones. Entonces va por ahí el tema. Plantear denuncia por temas de lesa humanidad, y eso implica pues que tiene que haber responsables por eso, ¿no? Y esos son muchas veces los países de la OCDE. Dejan que sus corporaciones generen o permiten corrupción en nuestro país, evitando que nuestras empresas se desarrollen. Eso ya lo hemos explicado y lo hemos demostrado. Tienen ese modus operandi, no les importa que nuestras empresas desarrollen. Y generan las condiciones para que eso se dé así. Y eso es, no nos deja, usan a las Fuerzas Armadas, las iglesias, medios de comunicación. Una empresa peruana plantea demanda o juicio a una transnacional. Este proceso se replica en el país elegido donde opera la transnacional. La Embajada de Perú realiza la gestión, los costos y las costas los paga la empresa perdedora al final del proceso. Durante el proceso el costo lo asume la Embajada de Perú con cargo al perdedor. ¿Qué implica eso? Por ejemplo, yo les he mostrado, ¿no? Sobre todo con varios de los clientes, sobre todo con un cliente M, creo que les he dicho, donde le planteo que me debe por lo menos 12 millones de libras, o el equivalente. Si yo tengo las pruebas, o sea, puedo demostrar que este cliente ha tenido alevosía y ventaja, y ha tenido la intención de hacernos daño. Entonces, yo debería de poder ir, porque yo sé que y ellos lo saben, ¿no?, que nuestros sistemas judiciales están colapsados y están corruptos. Entonces, para hacer justicia realmente, yo con esas pruebas debería ir a través de la Embajada de Estados Unidos en ese país y el país de origen de esta empresa y poder hacerles un juicio. Y de seguro que en 6 meses ya tengo un resultado. Y pagará pues el que tiene el costo de los trámites y los costes y costas lo pagará pues la empresa que pierde. Pero yo debería de poder tener la capacidad de poder generar un juicio en su país de origen, ¿no? Entonces, si el que nada debe, nada teme, entonces, ¿por qué no? ¿No? Además, siempre se ha visto que todos los países de la OCDE protegen a los corruptos nuestros. O sea, se han ido jueces de acá escapando. Hay videos donde se escapan a través de no sé, pues de Ecuador, creo que ese fue uno de los hermanitos, ¿no? Se han ido presidentes, se han ido políticos, se han ido empresarios a otro país, al país de origen o país donde tienen familiares de estos países de la OCDE, y para nosotros es muy difícil repatriarlos para que vengan a rendir cuentas. Tienen que pasar 3, 5, 8 años, no puede ser. Si es tan obvio, oye, máximo, ¿cuánto? 48 horas. ¿Para qué? Para repatriarlo. ¿Por qué se están demorando tanto?
Ellos protegen a los corruptos porque les interesa que nosotros estemos enlodados, les interesa que nosotros estemos distraídos en cosas de este tipo, ¿no? De nuestra corrupción, nuestras deficiencias, para ellos poder aprovecharse de esa situación. Entonces, ese es un poquito uno de los planteamientos que se le hace. Continuamos, por favor. Debemos limitar los integrantes de sus embajadas en nuestro territorio en base a lo siguiente. Por ejemplo, oye, ¿qué es lo que significa? El máximo de personas que debe tener es 30 personas por embajada, máximo, extranjeros, máximo, más no. Oye, nosotros lo podemos poner por constitución, pero si Perú es el 0.25% del PBI mundial, entonces, ¿qué correlación hay entre ese pequeño porcentaje versus que, por ejemplo, Estados Unidos tenga una embajada que parece una cuadra completa y que tiene seguro ahí más de 150 personas de Estados Unidos trabajando ahí? ¿Por qué? ¿Se han puesto a pensar en eso? No tiene sentido. Oye, compadre, sí, mira, 30 personas, si tú has invertido el año anterior, 3.000 millones de dólares. Y de ahí, en proporción, oye, inviertes 500 millones de dólares, entonces sería 30 entre 6, tú tienes 5 personas máximo extranjeros. Tu embajador, por ahí su asistente, 1, 2, 3 personas clave y ahí queda. ¿Por qué hay embajadas que tienen tantas personas en este país? ¿Y por qué yo les he planteado? Más adelante se va a decir, pero ya aprovecho ese tema para comentarlo. ¿Por qué los militares en países como el nuestro están subyugados a lo que digan los extranjeros? Los militares no son libres en el Perú. Ellos los van formando desde los 20 y tantos años, les llevan a cursos, los llevan a otros países, les van lavando el cerebro y al final ellos están siguiendo intereses de otros países, no están siguiendo nuestros intereses. O sea, eso es obvio. ¿Ustedes creen que la droga sale gratis? ¿Ustedes creen que la droga sale porque necesitan que salga? Entonces, cuando nosotros demos la ley, oye, de que todo militar que sea comandante o el equivalente de cualquier fuerza militar, terrestre, marina, aérea y policías, que sea comandante hacia arriba, le damos así, sin asco, le damos jubilación anticipada y lo sacamos y dejamos que los jóvenes renueven, van a ver cómo nos vamos a sacar de encima un montón de corruptos y un montón de traidores de encima. Y eso nos va a permitir poder tomar decisiones operativas que garanticen, ¿no?, que seamos un territorio más independiente. Entonces, yo creo que esto es muy importante tener que decirlo. Y acá debemos agregarle, y eso va a ser, digamos, una caricia para los señores de Inglaterra, ¿no?, de su humilde servidor. ¿Qué cosa? Debemos poner como ley en la Constitución que cualquier persona que no es elegida democráticamente y que no pertenece formalmente a un poder del Estado de cualquier país, ¿no? O sea, para poder ser tratado como un integrante representativo de una nación, debe ser una persona que es democráticamente elegida o que es una autoridad de un poder del Estado. ¿Y eso qué significa? Específicamente tenemos que colocar, el Estado soberano de Perú no reconoce legado, no reconoce autoridad, no reconoce ningún tipo de beneficio o similar de una persona que por legado o por historia tenga alguna representación, llámese un hijo de un rey, llámese un monarca, por ejemplo, el rey de España. El rey de España, ¿qué tiene que ver acá? El rey de Inglaterra o la reina de Inglaterra en su oportunidad, ¿qué tiene que ver acá? No tiene que ver nada. O sea, nosotros no tenemos por qué, como Estado, atender a una persona que es una persona común y silvestre, que no tiene ningún diferencial, que no pertenece formalmente a ningún poder del Estado y que no ha sido elegido y que por lo tanto no tiene ningún cargo. Entonces, de esa manera ya dando helado, porque parte de lo que van ustedes ya se habrán dado cuenta, parte de lo que somos como sociedad en el mundo entero es que somos como ovejitas o como abejitas o como hormiguitas, como ustedes quieran. Es decir, a todos nos gusta seguir, digamos,
lo que manda la manada y lo que manda un líder. Si no, pregúntenle a los japoneses, pregúntenle a los chinos actualmente. Ellos siguen lo que dicen sus líderes del Partido Comunista y punto, ¿no? Pregúntenle a la India. Y también los occidentales en el fondo también somos eso. Por eso que mantienen sus monarquías, por eso que mantienen como algo simbólico a un rey, a una reina, etcétera, etcétera. Porque somos como hormiguitas al final. Y eso es algo que tenemos que enfrentar, ¿no? Entonces va por ahí, ¿no? No deben tener precios de transferencia para sus filiales en Perú, ya que al usar su margen ya tienen su margen de ganancia. Ahí sacan doble utilidad, no paraísos fiscales para empresas de Perú y cualquier otra empresa. ¿Por qué hay paraísos fiscales? Eso la ONU debería sancionarlo. ¿Por qué? Porque si la ONU va a tener espacios estratégicos independientes, territorios propios, independientes en diversas partes del mundo y con sus fuerzas armadas, entonces la ONU va a tener el poder de saber quién se mueve y para qué se mueve. Es decir, si yo tengo las Islas Caimán, imagínense, ¿no? Oye, ¿quién entra a las Islas Caimán? Le cobro su comisión, y una comisión altísima. ¿Por qué? Porque sé que ese es un paraíso fiscal. Entonces, el que quiera ir a la Isla Caimán a firmar un documento por X razón, va a tener que pagar. Pues si el costo es $3.000, va a tener que pagar $30.000. Y eso va a desincentivar, digamos, los paraísos fiscales. Entonces va por ahí un poco la figura, ¿no? La FIFA, por ejemplo, y toda organización de deporte físico y virtual masivo debe ser propiedad de la ONU. O sea, ¿por qué? Porque eso a quién beneficia, a pocos actores. Pero sin embargo es algo tan de bien común, entre comillas, que puede usarlo la ONU ¿para qué? Para limpiar ríos, para limpiar mares. Porque el mar, por ejemplo, hay un área común que no pertenece a ningún país. Y sin embargo esa área común, ¿no?, del mar, digamos, la están depredando ¿quiénes? Los barcos chinos, la están depredando las grandes potencias, Japón, que salen continuamente a alta mar porque tienen la tecnología y tienen los recursos para poder depredar lo que es de todos. Y obviamente pues hay un montón de suciedad en algunas zonas, ¿no?, del planeta, que nadie lo está enfrentando porque como está en un lugar común que no es de nadie, nadie asume eso, pero sin embargo todos de una u otra manera estamos generando ese daño, ¿no? Entonces yo creo que por ahí está este tema, ¿no? Cuando digo deporte físico y virtual masivo me refiero masivo a nivel de países. Por ejemplo, el fútbol, ¿quién lo va a negar, no? Es un deporte masivo a nivel de países. ¿Quién va a negar el deporte, otro tipo de deporte, no sé, pues el vóley o otro tipo de deporte, el atletismo, que es algo masivo en todos los países? Quizás, no lo sé, pues el fútbol americano, que solamente es en uno o dos países, o que se quede como está. Pero yo creo que la FIFA, yo creo que la ONU puede hacerse cargo de esto para poder generar riqueza y además poder generar un equilibrio. ¿Por qué? Porque le da acá y le quita acá para darle acá. Es decir, los sueldos desproporcionados que reciben por ejemplo, los futbolistas, se podría corregir también en parte con esto, ¿no? Todos los mares de todos los países hasta 200 millas para todos. Bueno, eso ya lo tenemos. En el resto del mar solo se podrá pescar con libertad 2 años seguidos. A partir del tercer año la pesca solo se podrá realizar hasta 10 millas mar adentro. El 25% de los mares son intangibles. Debemos declarar ya zonas intangibles del mar. O sea, oye, acá nadie entra, nunca, y punto, se acabó. ¿Quién lo tiene que garantizar? La ONU. ¿No? Y oye, cada 2 o cada 3 años recién se sale a pescar, o época de pesca, 6 meses, y después ya no pesca. Nadie, solamente tú tienes que tener derecho a pescar en tus 200 millas. Punto. Si te tocó un mar que no es tan generoso, ¿qué vamos a hacer? Para llorar al río. Pero eso es, porque tú tienes que estar depredando lo que es común. Eso no tiene sentido, está mal, ¿no? Su debilidad es la droga, por eso cuidan a Perú y Colombia. Eso lo vamos a proponer, también lo vamos a ahondar un poco, ¿no? Dejan que sus empresas sean corruptas. Si sus empresas están corrompiendo, el Estado debe asumir las pérdidas. O sea, el Estado que representa esas empresas. Por ejemplo, si viene una empresa de Noruega, una empresa de Dinamarca, una empresa de Finlandia, una empresa de Estados Unidos, viene acá, o una empresa de Alemania, viene, hace acá un acto y está generando corrupción, y yo lo puedo demostrar. O sea, tengo que reclamar al Estado. Porque el Estado tiene que garantizar también qué tipo de empresas tiene. Las empresas es parte clave de un Estado.
es el trabajo. Tú como Estado no puedes decir, no, es que es independiente. Sí, pero tú eres el Estado. O sea, el Estado tiene que garantizar también eso. Y eso yo creo que la ONU, si es que eso está desarrollado, la ONU puede penalizar ese Estado, porque el Estado tiene que tener su sociedad limpia, es parte de la obligación, digamos, ¿no? Tienen excesiva deuda, ¿no? Eso, por ejemplo, también a nivel de la ONU se podría dar. ¿Por qué? Porque si tú a partir de la ONU generas un billete universal, a partir de la ONU generas un idioma universal, usando la inteligencia artificial sin ningún problema. Oye, se va a acabar transversalmente muchas cosas. Las culturas, como las americanas o las inglesas, a través del idioma, influyen. Pero ¿quiénes están haciendo lo mismo? Los chinos. ¿Por qué yo tengo que aprender chino? Las huevas. ¿Por qué yo tengo que aprender inglés? Me voy a morir, no voy a aprender inglés. No me interesa aprender el idioma inglés. Planteemos un idioma universal donde todos apliquen, ok, listo. Entonces cada uno tiene su idioma más el idioma universal, el terráqueo, el nombre que tú quieras. La inteligencia artificial lo puede plantear. Toma lo bueno acá, algunos criterios y suficiente, y eso en menos de un año tenemos un idioma universal. Todo el mundo lo aprende y ya solucionado el problema, pero ya nadie influye. De ahora a poco seguro van a salir los indios y aprenden mi idioma, o sea, todo el mundo quiere imponerte tu idioma, ¿no? Entonces eso está mal, ¿no? Sus empresas pagan a 90, 180 días, no generan gastos financieros, eso ya lo hemos explicado, ¿no? Con bastante detalle, ¿no? Deben castigar con impuestos a sus ciudadanos que salen de viaje fuera de su país más de 2 veces en 3 años, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Los países de la OCDE disfrutan mucho, trabajan creo 36 horas a la semana, creo que trabajan 10 veces al año y paran viajando porque tienen recursos. Se les va el tiempo en eso, no quieren tener familia, están viejos. Europa es un centro geriátrico, o sea, puros viejos. Por eso se está llevando a nuestra juventud. Entonces, ¿qué hacemos? Esta gente, ¿cómo le hacemos? Yo pienso que el turismo en el mundo no tiene futuro desde ese punto de vista. No tiene futuro. ¿Por qué? Porque si la ONU planta sus bases en todo el mundo y tiene la fuerza que debería tener similar o sea, algo como una OTAN, pero de la ONU, que abarca a todos con unos criterios determinados, entonces si va a poder saber quiénes se mueven de un país a otro país, quiénes se mueven de un continente a otro continente. Oye, si tú te mueves por 2, 3 veces en un año por placer, entonces tienes que pagar un impuesto altísimo, porque tienes los recursos. Una cosa es que salgas de viaje cada 3 años, otra cosa es que salgas de viaje 3 veces al año, solamente por placer. Entonces, esas cosas se deben de castigar con dinero, ¿no? Las bolsas se deben anular para el 2030, solo debe existir este mercado para empresas con carbono positivo. Y esa es una recomendación sobre todo para los países capitalistas, los países de cultura occidental. Las bolsas están desbocadas. O sea, el hecho de seguir creciendo, seguir queriendo tener más dinero, no nos va a llevar a un buen sitio, ¿no? Yo creo que si especificamos el tipo de actividades, ¿no? Y solo debe existir este mercado para empresas con carbono positivo, empresas que quieren cuidar el SBTI, el carbono neutro, o empresas que desarrollen, digamos, iniciativas para conocer el mundo, el universo, para poder salir hacia afuera, para poder ingresar a las profundidades del mar, a 7.000, 6.000 metros de profundidad. Las empresas que desarrollen tecnología para poder superar la velocidad de la luz, son las empresas que deberían de ser motivadas, digamos, con el tema de las bolsas. Pero el otro tipo de actividad está desbocado, no genera valor a la humanidad, así como está planteado actualmente, ¿no? Sigamos. Usando la IA, lo que ya le dije, ¿no? Crear un idioma y una moneda universal, criterios, población, antigüedad, aporte PBI, temas técnicos o facilidades. Además, todas las medidas del sistema deben ser métrico, ya olvídense de otro sistema métrico, eso debe ser universal.
Ya expliqué un poco las razones. Se aplica arancel a los países que no están o no quieren estar de acuerdo con los derechos humanos. O sea, no debería, una vez que esté planteada la ONU, como les estaba comentando, no debería haber opción que un país diga yo no quiero pertenecer a estas. O sea, no perteneces, ok. Como la ONU domina todos los caminos comunes, ¿no es cierto? Entonces va a tener que pagar aranceles, aranceles, aranceles hasta que entre en razón. Entonces ese es un poquito el planteamiento, ¿no? Por ejemplo, si Estados Unidos, que creo que no pertenece a varias convenciones, no sé, pues, a varios tratados internacionales y no le da la gana de pertenecer, oye, aranceles, aranceles, ¿quién nos cobra? La ONU. Porque va a haber una moneda universal. Entonces, si hay una moneda universal dada por la ONU, ningún país va a poder seguir inyectando dinero. Entonces, el PBI o la deuda con respecto al PBI, como por ejemplo Estados Unidos, que sigue inyectando y sigue imprimiendo dólares, ya no lo va a poder hacer. Entonces, básicamente, los señores que mandan en Estados Unidos, que son los militares o las empresas que trabajan para o dan armas, entonces ya no van a poder seguir inflando y sosteniendo sus ingresos que están inflados o o no son reales, a costa de deuda del Estado. Entonces, esto es clave, ¿no? Por si acaso, por favor, revísenlo, ¿no? 100% aranceles, regresemos a países cuyos sistemas judiciales están en contra de lo definido por el Tribunal Internacional y en guerras o conflictos donde se denuncien violaciones de derechos humanos. Por ejemplo, ¿no? Si estuviera la ONU activa como debería de ser, ¿qué crees que pasaría con Israel y Gaza? Y ya podría tener la ONU tranquilamente, ¿no? Tranquilamente demostrar que hay daños a los derechos humanos. No hay una proporcionalidad, por lo tanto es injusto. Entonces le aplico aranceles por todos lados y entonces el señor económicamente se va a tener que asfixiar. No solamente aranceles a Israel de lo que produce, sino de lo que reciba. Entonces va a tener que comprar al doble o al triple de su precio las cosas que está adquiriendo. Entonces, normalmente, sobre todo en los países occidentales, donde aparentemente son, entre comillas, los que están mandando en el mundo, les va a doler, ¿qué cosa? El bolsillo. O sea, en ese idioma hablan, en ese idioma vamos a hablar, no hay problema, ¿no? Y ese es un poco el planteamiento. La Corte Internacional compuesta por miembros de cada país, la cantidad en base a... O sea, hay una Corte Internacional que pertenece a la ONU, ¿no es cierto? 30% de por la cantidad de población, 20% por la cantidad de área, y el sistema democrático 30%, elecciones libres y otros 10%, ¿no? Sigamos avanzando. Ante una guerra, la ONU sortea personal de cada país miembro, un mínimo de 200 personas de entre 18 a 35 años, sin hijos, y en base a un porcentaje de la población y los manda a las zonas de conflicto como parte de la población civil. ¿Qué significa eso? Por ejemplo, en la guerra de Gaza con Israel. Si esto se aplicara, ya la ONU hubiese mandado 200 peruanos o peruanas, hubiese mandado 300 brasileños o brasileñas, hubiese mandado así 50 bolivianos o bolivianas, en fin, etcétera, en función a la cantidad de jóvenes que están mirando. Entonces, ¿qué va a pasar si viene un ejército o viene, digamos, por descuido, entre comillas, o por mala intención, y mata gente y está matando a peruanos o está matando a cualquier miembro de Argentina, no sé, pues de China, de Alemania, de Francia? Entonces, automáticamente ese país va a ser rechazado por el país de los ciudadanos muertos. Y es un control inmediato. O sea, es un control muy efectivo. Y obviamente van a cerrar el país. Perú debería de cerrar la embajada de Israel. Debería de cerrar esto. Debería poner esto. No te vendo ya este producto. Entonces, cuando ese país abusivo, ese país que está haciendo daño, se vea afectado por 8, 10, 15, 30, 40 países, entonces se lo va a pensar antes de volver a hacer semejante estupidez. Y eso ayuda a que por lo menos las guerras sean un poco más equilibradas desde el punto de vista
No sé pues si una guerra podría decirse que es equilibrada, pero por lo menos no afectar a inocentes o a civiles que no están participando directamente en la guerra, porque se entiende que la guerra es para los militares, no es para los civiles, ¿no? Se mide huella de carbono a las guerras y la tienen que pagar con dinero los países participantes, los dueños de la tecnología. ¿Quién está midiendo la huella de carbono de estas guerras? O sea, no se está midiendo la huella de carbono. Entonces, ¿de qué sirve que uno esté preocupado en sembrar árboles, en tratar de ahorrar madera para evitar daños en la huella de carbono, a través del SBTI, si no hay ningún ente internacional que haga respetar eso en las guerras? O sea, están haciendo daño, ok, te va a costar, entonces tienes que entenderlo y se tiene que cobrar por estos daños. ¿Y quiénes están saliendo beneficiados de todo esto? Solamente las empresas dueñas de tecnología que venden equipos militares, ¿no? Que a la vez son muchas veces, como decíamos, ¿no? Tu mayor fortaleza, tu mayor debilidad. Son muchas veces la que están supuestamente es la fortaleza de muchos países, pero a la vez también es la debilidad porque les está generando un montón de problemas que cada vez les cuesta más manejar, ¿no? Entonces va por ahí un poco el planteamiento, ¿no? Después, ¿qué más tenemos? Directrices para medios de comunicación donde se puede sancionar económicamente a la nación que tenga medios 70% cuando estos no cumplan o manipulen. O sea, más o menos lo que decíamos acá, ¿no? Un medio de comunicación en un país no puede tener más del 70% del mercado, ¿no? El presidente solo podrá tener reuniones con embajadores, primer ministro, presidente de la OCDE en compañía del defensor del pueblo. Bueno, eso ya lo explicamos la vez pasada también. Sigamos. Comportamiento de los países desarrollados versus no desarrollados. Les vuelvo a hacer mención, ¿no? O sea, si hay desigualdad, o te exterminan o te conservan para tareas menores, llámese Haití, por ejemplo, ¿no? O se mantiene en zonas alejadas, pero para suministro de bienes, llámese Perú, por ejemplo, nos ven así a nosotros para suministrarle drogas, para suministrarle minerales y para suministrarle recursos humanos, o sea, personas jóvenes, ¿no? Se mantienen en zonas alejadas, suministro personal con alto CI, ¿no? Y cuando hay igualdad, bueno, se ataca con ventaja o sin ventaja, en fin, vas a negociar, ¿no? Y les vuelvo a recordar, ¿no? Avancemos. Uno más. Y les vuelvo a recordar más o menos cómo funciona lo de la OCDE, ¿no? Explotación, madurez, ¿no? Renovación, muerte, ¿no? Quizás hasta acá está Estados Unidos y Europa, ¿no? Que están más cerca del colapso. Es una apreciación, es una opinión, obviamente, ¿no? Y madurez OCDE, ¿no? Perfil de su gente, tiene su visión, son egoístas, negocian a su favor, planifican, no dejan avanzar a los otros, ya lo hemos explicado. Personas competentes, amplios conocimientos, por lo tanto tienen un peso ético, por eso que se le dice que son seres humanos inferiores, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen un peso ético en cada una de las decisiones que toman, lo están sabiendo, lo hacen a sabiendas, ¿no? Soberbios con la vida, no hay familia, creen merecer todo, ¿no? Perfil de sus líderes e instituciones, forman bloques, estructuras, ejemplo la OTAN, miden sus indicadores, manejan tendencias, medios de comunicación, persuaden, hipocresía, no respetan derecho natural de países en desarrollo, ¿no? ¿Qué más? Duro, poder militar y poder económico, buen comunicador, manipulador. Inglaterra se creen buenos manipuladores y en realidad son buenos manipuladores, ¿no? Históricamente han demostrado que son buenos en ese tema. Ideas claras, corruptos o vicios, sus enemigos tantos años sometidos se rebelan. Crean interdependencia, se aíslan, se traicionan a sí mismos, presionan tanto a los demás que generan conflictos, países pobres, militar, países con recursos militar y económicos. No tienen juventud, tienen conocimiento y deciden libremente no tener familia a cambio de placeres, mediocres, egoístas. Su mayor fortaleza es su mayor debilidad. Su ejército tiene tanta influencia en la política y economía que lo guía por mal camino. No busca el bien de los demás, no ética, no ejemplar, ¿no? Por ejemplo, la deuda con respecto al PBI. Compran oro ilegal, ya no hay esperanza en algunos actores, por eso atacan a sus niños. Esto es importante. Ya no hay esperanza en algunos actores, por eso atacan a sus niños. Regresemos al anterior. O sea, si ustedes ven acá, cuando analizamos nuestra naturaleza, nacidos para el bien y en la fe, que es la esperanza, son dos fuentes. Los hijos, que es la familia, el hábitat, la tierra, por lo tanto tenemos que rescatar la tierra, tenemos que liberar la tierra, tenemos que buscar que la tierra esté disponible para generar hábitat para las familias, ¿no? Y Dios. Y eso te genera esperanza. Entonces, avancemos. Había uno más.
Ajá. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El problema ahorita, y esto métanlo a su inteligencia artificial, hagan sus cálculos y todo lo demás, pero el problema está de que Occidente, que es el que tiene la mayor cantidad de armas, y cuando hablamos de Occidente estoy hablando de Estados Unidos y de Rusia, no estoy hablando obviamente de la Unión Europea, ¿no? Canadá, etcétera. No estoy hablando solamente de Estados Unidos o Europa. Está Rusia acá. Son los que tienen la mayor cantidad de armas. Los chinos, 4 culturas o 4 grupos, los musulmanes y los indios, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por cantidad demográfica, por historia, por enfoque del mundo, etcétera, etcétera, ¿no? El problema está de que estos señores están teniendo, o sea, y nosotros somos parte de ello, estamos teniendo cada vez menos hijos. Al tener menos hijos y tener más necesidades de ello, muchos, por ejemplo, los musulmanes están invadiendo demográficamente muchos países de Occidente, llámese la Unión Europea. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Como son soberbios, como son altivos, ¿no? Como tienen esa forma de pensar en la cual siempre se han salido con la suya, va a llegar un momento que se van a sentir tan débiles que no tienen, al no tener hijos y a estar alejados de Dios también, entonces no les va a temblar la mano o la probabilidad de que alguien machuque un botón con un arma atómica es muy alta. Por lo tanto, como no tienen quien los controle, que es Dios, como no tienen quien los controle, que son los hijos, la esperanza, la familia, entonces la tendencia a que esto se desarme para que nadie gane es alta. Y eso es el gran riesgo del mundo occidental tal cual está ahora. ¿Por qué? Porque ya no se ve esperanza y se nota claramente en muchos países donde entran gente y comienza a matar niños, específicamente niños. Entonces ya cuando llegas a ese nivel es porque ya estás en lo último, digamos, de la etapa del ser humano, ¿no? Que ya no ven nada hacia adelante, ya no ven nada de futuro hacia adelante. Entonces, bajo ese esquema, yo planteo de que deberían de definirse y una vez estas 4 tipos de culturas para poder hacer un trabajo geopolítico y de una vez por todas aclararlo. ¿Por qué? Porque el problema de estos señores es que, al igual que nosotros en Perú, estamos viendo solamente el arbolito, estamos viendo el arbolito que es, oye, no, que este político, no, oye, no, que esto, oye, no, que el otro, oye, no, que este economista, oye, no, que este empresario, y vemos solamente el Perú como un arbolito. No vemos el Perú como un todo de un mundo donde estos señores nos manipulan y toman las condiciones necesarias como para que nosotros siempre estemos subyugados y estemos siempre en desventaja y estemos siempre maltratados, digamos, ¿no? Igual, estos señores están mirando el mundo como, oye, a ver qué gano, qué estoy viendo, qué estoy consiguiendo, ¿no? ¿Cómo hago para que le vaya mal y cómo hago para que le vaya bien? Y a costa del sufrimiento de muchos seres humanos, niños, gente débil, ¿no? Adultos incluso, ¿no? Entonces, ellos están viendo el mundo también como si fuera un árbol, cuando nosotros como humanidad deberíamos de ver el universo. O sea, deberíamos de apostar, deberíamos de entender, deberíamos de confiar en que somos capaces, y ahora con la inteligencia artificial con mayor razón, de poder conquistar el universo. Y conquistar el universo es conquistar, pues, oye, varios planetas Tierra, mucho más grandes seguro que el planeta Tierra, desarrollar una tecnología para poder viajar, para poder explorar y poder seguir avanzando sin ningún problema. Entonces lo estamos viendo, digamos, de una manera bastante focalizada, y eso, al verlo así como lo estamos viendo actualmente, eso tiende a que como no hay niños, no hay esperanza, estamos alejados de Dios, es muy probable que acá salga un loco o varios locos y machuquen botones y al final se acabe todo. Y eso no es conveniente para nadie. Entonces, yo creo que deberíamos de una vez ya definir estos 4
grupos de cultura, ¿no? Y en ese sentido, como Occidente, Europa va a colapsar. ¿De quién depende que no colapse? De Rusia. Entonces ya es un tema de, bueno, aunque gallo viejo hasta con el ala mata, ¿no? Pero así como yo lo veo, está complicado, ¿no? Pasa a ser musulmán demográficamente, es al menos lo que se ve, solo América y Rusia toma parte y parte también de África, ¿no? Porque Estados Unidos también se le ve colapsar, ¿no? Entonces, eso es un poco lo que se puede ver acá. Los chinos colapsan Japón, recupera Taiwán, ¿no? Musulmanes desalojan Israel, parte de África. Indios se les obliga a definirse porque estos están en el limbo, no se sabe cómo va con ellos el tema, al menos no los conozco muy bien, pero parece que están pasando piola en estos últimas décadas. Pero yo creo de que para poder tener la tranquilidad y a los musulmanes, a los turcos, decirles, oye, ¿qué está pasando? ¿No? O sea, a muchos países ricos musulmanes se están dejando engatusar por los occidentales y no están protegiendo su cultura, ¿no? Su población, ¿no? Y yo creo que acá, para tener la tranquilidad, ¿no? Los señores musulmanes deberían de garantizar y sin asco, los señores de Rusia deberían darle su arsenal, parte de su arsenal a los señores de Irán para que se quede tranquilo esa zona del mundo. Porque recién, mira, cuando tú tienes un matón enfrente, tienes que ser matón, no te queda de otra. Así funciona lamentablemente el ser humano, al menos es lo que he aprendido en el mundo. Entonces si tú no tienes o no muestras una capacidad nuclear, al final te van a seguir jodiendo toda la vida. Y si tú quieres darle a los musulmanes para que ellos resurjan o ellos... Tú revisas a los musulmanes y es una cultura muy de mucho admirar, ¿no? No solamente por la disciplina de su religión y porque están interconectados con un Dios, sino por todo el legado que le han dado a la humanidad, ¿no? Las álgebras, los números, en fin, una serie de aportes. ¿Y por qué están relegados ahora? Entonces, eso debería de cuidarse. ¿Por qué? Porque yo tengo que buscar que competir con otra cultura de manera sana. La competencia siempre es buena. La competencia, pero en igualdad de condiciones, o por lo menos condiciones más o menos similares. Entonces, estos señores están entretenidos con un perro rabioso, un chihuahua que se llama Israel, y está que jode. Ponle al costado sus bombas también de la misma manera y van a ver que esos señores dejan de joder, porque distraen y no generan valor al mundo. Entonces, yo creo de que acá, si Rusia le da sus armas, no pasa nada. China toma Taiwán y los japoneses van a tener que decidir. Bueno, ya han estado entrenados durante más de 50, 70 años, creo, de rodillas, ¿no? Siendo las geishas de Estados Unidos. Supongo que ahora lo único que les queda es ser las geishas de los chinos, no les queda de otra. Porque ustedes pertenecen a la cultura oriental. O sea, ¿qué les queda? Pues, ¿no? Porque después, ¿qué más tiene Japón para ofrecer al mundo? Parte de su tecnología, después recursos materiales no tiene. Entonces, yo creo que ellos deberían de juntarse, ¿no? Y China recupera Taiwán, Rusia le da parte de sus armas a Irán, que a la vez lo tienen que manejar otros musulmanes, porque no va a ser que un iraní ahí rabioso machuque el botón y la canción, pero de esa manera ya no van a fregar los occidentales a los musulmanes. Los chinos también van a estar tranquilos y van a patalear un rato, Estados Unidos, la Unión Europea, pero patalean un rato nada más, después ya se tienen que adecuar. ¿Por qué? Porque de esa manera ya van a tener casi todas las mismas condiciones para poder avanzar. ¿Y qué es lo que debemos avanzar? Oye, mandemos 8 naves con 6, 8 tripulantes cada una. ¿A dónde? Al vacío. ¿Cuál es el problema? Voluntarios van a haber. Vayamos a explorar el universo hasta donde lleguemos con la tecnología que lleguemos. ¿Cuál es el problema? ¿A qué le tenemos miedo? Tenemos que buscar desarrollar equipos, máquinas, que se haga el enviar naves al universo de manera no masiva, pero por lo menos unos
no sé, pues 8 naves cada 6 meses, o sea, 2 veces al año, 16 naves al año. Y mandamos de todos los, mandamos de todas las culturas, mandamos gente. Alguna tendrá éxito o la data que nos pase nos ayudará a mejorar las naves y la gente va a ir a morir. Ya, pues, ¿cuál es el problema? Que mueran 64 al año no pasa nada. O sea, porque tenemos que buscar que salir de este mundo. Porque estamos mirando, como le digo, solamente el árbol llamado tierra y no estamos mirando el universo que es infinito. ¿Y qué pasa si encontramos otra vida y superior a la nuestra? ¿Y qué pasa si se nos cae Dios como lo conocemos? No lo sé. La verdad que, ¿qué te puedo decir al respecto? Pero lo que yo sé de que el mundo tranquilamente puede ir a los 16.000 millones, o sea, podemos vivir tranquilamente 50, 60 años más en más o menos armonía, ¿no? Con los recursos que tiene este planeta. Y en esos 30, 40, 50 años más, yo creo que tranquilamente ya podríamos estar saliendo a otros mundos, a poblarlos, a conquistarlos, ¿no? Conquistarlos no en el sentido de ir y matar gente allá, ¿no? Sino a poder vivir, ¿no? A poder desarrollarnos, ¿no? Entonces, no seguir viendo el mundo tierra como que es el único para vivir, ¿no? Y creo que ahí está nuestro principal error, ¿no? Por eso que estos señores deberían de ordenarse, sobre todo estos con estos, ¿no? China toma Taiwán sin asco, no te hagas bolas, ¿no? Hazlo nomás y vas a ver que no van a hacer nada. Porque si lo haces tú al mismo tiempo que Rusia le da las armas a Irán, van a ver cómo estos van a estar seditas todos y al final vamos a tener armonía que necesitamos para poder seguir avanzando como sociedad, ¿no? Sigamos. Esto ya lo explicamos. Y por ejemplo, es la hipocresía de los occidentales, ¿no? Sobre todo los americanos, los europeos, ¿no? Donde hablan ellos de su familia, ¿no? Por ejemplo, tú ves acá y varios pasajes de esta película hablan, pues, mi familia, por las llamadas por teléfono y todo, ¿no? Sí, bueno, están matando gente que da miedo, pero solamente ellos sienten por su familia y eso hasta cierto punto es muy humano, ¿no? Pero el problema está pues que cuando tú no tienes esa capacidad de empatía, de poder entender cómo sufre otra gente, de poder entender cómo sufre poblaciones, porque le ratates la hija, le ratates al hijo y ese niñito está prostituido, prostituida, en una trata de personas, por allá en una minería informal, donde tú comes junto como si fueras un animalito, bueno, con la pestilencia, el desagüe al costado y en fin, varias condiciones infrahumanas en las cuales vivimos muchos pobladores en el mundo. Entonces, nunca lo vas a entender, pues. Y es hasta cierto punto grosero, digamos, este tipo de mensaje que hacen los medios de comunicación, ¿no? Sigamos avanzando. Entonces, hasta acá es el tema de la OCDE y ahora pasamos al tema de Latinoamérica, ¿no? ¿Por qué? Porque si lo planteado acá no se ejecuta o no hay ni siquiera intención de revisarlo o analizarlo, ¿no? Por parte de los señores de la OCDE y de la ONU, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer a nivel Latinoamérica es desarrollar otra estrategia, ¿no? Y en ese sentido se les está planteando, ¿no? Lo siguiente, ¿no? ¿Por qué? Porque solos, si Perú plantea lo que yo les he, les he estado proponiendo en la nueva Constitución, ¿no? Y son cosas más o menos razonables, ¿no? O sea, yo no estoy diciendo, no, que la empresa privada, que todo lo debe ser el Estado. No, para nada, ¿no? Yo soy empresario y por lo tanto pienso que la actividad privada es la que genera muchísimo más valor para el desarrollo de la humanidad que incluso los estatales, ¿no? Pero si planteáramos todas estas soluciones que yo les he dado, no tenemos ni siquiera un 30, 32% de probabilidad de tener éxito.
¿Por qué? Porque el golpe va a ser tan fuerte de afuera, de los países de de la ONU, ¿no? Te van a cerrar el caño por acá, el caño por allá, el caño por allá, que la convulsión interna va a ser alta. ¿Por qué? Porque no va a haber trabajo, va a haber necesidades, etcétera, y por lo tanto simplemente va a fracasar la situación. La única posibilidad de poder tener una probabilidad alta de éxito en el caso los de la OCDE no quieran aplicar lo recomendado, es juntarnos a nivel de Latinoamérica. Y antes de empezar ya en detalle con el tema de Latinoamérica, vamos a poder analizar acá algunas noticias, algo relacionado al tema de la OCDE, ¿no? O sea, cómo de una u otra manera ellos están haciendo sus inversiones, ¿no? Pero sobre todo una vez explicado pues que debemos de limitar los accesos de China o de la India o de los países musulmanes, ¿no? a lo que es la parte continental o la parte de Occidente. ¿Por qué? Porque nosotros, y es algo ahí donde nosotros como bloque en Latinoamérica, cuando hagamos un bloque, vamos a poder negociar. Oye, nosotros somos de Occidente, por lo tanto, trabajamos ya como bloque de Occidente y negociamos con los chinos. Es diferente, ¿no? Hoy en día estamos, entre comillas, como sueltos, y vienen los chinos y hacen lo que quieren, ¿no? Así como vienen también los de Occidente, los países desarrollados, y también hacen lo que quieren. Y es ahí donde tenemos que ir corrigiéndonos, ¿no? Sigamos avanzando. Y acá, pues, obviamente están soportados estos países de la OCDE, llámese chinos, llámese occidentales o lo que fuera, por los medios de comunicación, ¿no? Sigamos avanzando. Sigamos avanzando. Y directores del Banco Mundial, ¿no? Seguro de desempleo, pensión y seguro de salud debería ser asumido por el Estado, ¿no? O sea, sus sugerencias normalmente no son buenas, eso les recomiendo que lo tengan en cuenta, ¿no? La minería ilegal, los daños que hacen y cómo está afectando, digamos, ¿no? Y no hay consecuencias de eso, no hay responsables de este tema, ¿no? Y son los de los países de la OCDE, ¿no? El Perú de hoy es más o menos corrupto que antes. Siempre hemos sido corruptos, siempre hemos sido sucios, ¿no? Lamentablemente, ¿no? Valorización de empresas en venta a la baja a causa de mayor riesgo político, ¿no? Sigamos. Decretos, incertidumbres y mercados, ¿no? Por ejemplo, si tuviéramos a la ONU, como yo les dije, entonces ya la Organización Mundial del Comercio realmente funcionaría, ¿no? Y no cualquiera hace lo que quiere, ¿no? Avancemos. Por ejemplo, la siderúrgica, ¿no? El Directorio de Chile suspende operaciones. ¿Y eso básicamente por qué? Por el tema de los avances de China, ¿no? Entonces no hacemos un bloque y China pues obviamente nos encuentra divididos y en ese sentido pues no vamos a poder competir nunca contra ellos, ¿no? Y eso no es bueno, no puede acá específicamente, ¿no? Medidas contra dumping chino, ¿no? Lo mismo que están ahorita nuestras acerías sufriendo, ¿no? Sigamos. Hacia la metalurgia y el valor agregado al refinado de los concentrados de cobre, zinc y plomo permitirá separar los minerales críticos y darles un uso comercial generando nuevos espacios. Es un poco lo que yo les decía, ¿no? Estos minerales, el barro que hoy en día exportamos, tiene muchos otros minerales que son minerales valiosos, ¿no? En menor proporción obviamente, pero son minerales por los cuales no están pagando, digamos, el justiprecio, digamos, cuando estamos exportando barro, ¿no? Por eso que en el planteamiento que les he dicho hay muchas minas que ya prácticamente ¿qué te digo? Por ejemplo, Antamina, según mis cálculos, había empezado más o menos, se podría decir, en 2022. Para el 2008 ya había prácticamente recuperado su inversión, 2.300 millones de dólares, creo. Ya lo había hecho. Sacas tu número, el tonelaje, el porcentaje, ya había recuperado dinero. Entonces, oye, ya tiene más de 2010, 2020, tiene más de 15 años prácticamente ya sin dar un paso más de inversión, ¿no? Y ya es prácticamente liquidez o es prácticamente utilidad neta. Y obviamente Sauer con mucho mayor razón. Entonces, ¿por qué no dan el paso siguiente, no? Porque no hay una ley, ¿no? Entonces ahí está el detalle, ¿no? Sigamos. Pero una ley que desde que inicia, o sea, desde que inicia el proyecto se debería de poner ya como regla, ¿no?
crecimiento y lucha contra la pobreza, ¿no? Sigamos siempre pobres. Somos 8.000 millones de habitantes, bueno, un poco más quizás. La insostenibilidad del déficit fiscal y la deuda de norteamericanos no encuentran solución, aunque esa economía crezca, ¿no? O sea, cómo este país sigue imprimiendo dinero, ¿no? Y como el dólar está dominando muchos mercados, entonces por eso que no recalienta mucho la economía, ¿no? Pero eso hay que cortarlo, ¿no? Avancemos. Bancos centrales elevan sus reservas de oro por riesgo, ¿no? Lo que no dicen de dónde viene ese oro, ¿no? Y gran parte de ese oro, no menos del 30%, viene de la minería ilegal. Así como hay minería ilegal en Perú, hay minería ilegal en muchos otros países, en África. Entonces, todo eso no se está juzgando, no se está sancionando, no se está reclamando como debe ser, ¿no? A reducir los costos laborales y regímenes tributarios, lo que recomienda la OCDE, ¿no? Los costos laborales y regímenes tributarios. Puntos importantes para el ingreso del Perú en el selecto grupo, ¿no? Se propone crear un impuesto al carbono, ¿no? Pero como les dije, ¿no? Las empresas con las que yo trabajo, ya sus directivos, sus casas matriz, en las reuniones del directorio, ¿no? Lo hice bien claro. Oye, tienes que trabajar con empresas que tengan SBTI. Mi empresa ha demostrado que tiene el SBTI, la única metalmecánica. Mi empresa ha demostrado que nuestro aporte en lo que estamos desarrollando a través de las parihuelas metálicas reduce la huella de carbono, pero no me dan trabajo. Y eso que yo no tengo problemas de calidad, no tengo problemas de confiabilidad. Simplemente, ¿por qué? Porque reclamo lo justo o porque en algún momento les he dicho que son corruptos, ¿no? Entonces, no siguen directrices correctas, ¿no? O sea, esto es un saludo a la bandera, ¿no? Avancemos. Entonces, alternativa a Latinoamérica, ¿no? En bloque sudamericano. Los de la OCDE nos van a asustar con que se llevan sus capitales. O sea, es lo primero que van a hacer cuando no quieren, cuando te quieren ajustar, como lo hacen conmigo, con mi empresa, ¿no? No te compramos. En un tiempo, 3, 6 meses no te compramos. Te tienen así ahogado, ¿no? Entonces, lo mismo van a hacer acá. Lo primero que van a hacer es nos van a asustar con que se llevan sus capitales. Podemos plantear a algunos países que son musulmanes, muchos de ellos, ¿no? Oye, a invertir en empresas mineras y de alimentos. 30% de acciones son ellos, 40% del Estado peruano y 30% para el operador. Podríamos plantear eso. O sea, el Estado no entra a operar la mina. El Estado simplemente es el dueño del recurso, o sea, el Estado peruano. 30% de los accionistas. Por ejemplo, estos señores, Arabia Saudí, Qatar, etcétera, han salido recontra, y ellos son, entre comillas, los traidores, los musulmanes, ¿no? Porque digamos que ellos son los que se han confabulado muchas veces con los países occidentales, llámese europeos o Estados Unidos, etcétera, y muchas veces le dan la espalda a sus otros compañeros de musulmanes. Y tienen un gran problema. ¿Por qué? Porque ellos, ¿cuánto dinero habrán perdido por coimas y corrupción al construir sus islas para turismo, sus ciudades en el desierto, no un estadio para el Mundial de Fútbol, por ejemplo, ¿no? ¿Cuántos miles de millones han perdido por corrupción? ¿Cuántos miles de millones han perdido y al saber, oye, he construido esto y ahora no tiene uso, nadie lo compra, nadie lo quiere ver, porque ya pasó la moda, 1 o 2 años de moda, 5 años de moda y después ya nadie quiere tener esos activos? Y lo saben, y saben de que están yendo al borde del abismo. ¿Por qué? Porque tienen solamente el petróleo, no tienen mucha comunidad de personas. Por más que quieras colocar infraestructura forzada, digamos, en los desiertos, eso a la larga no es sostenible o es muy caro mantener, porque no es natural. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ellos están desesperadamente buscando opciones para sus recursos que ahora tienen, pero que mañana más tarde no van a tener. Entonces, hacerlos socios, invitarlos a hacerlos socios, trayendo el capital, podría ser una solución si es que la OCDE, en especial los países occidentales, no quieren ver a este lado del mundo, a Latinoamérica, como realmente un socio de igual a igual, ¿no? Entonces, la idea es que nos vean como igual a igual, ¿no? Y para eso debemos de unirnos, Perú, Chile, Bolivia, Colombia, Ecuador, específicamente estos 5 países, Perú, Chile, Bolivia, Colombia, Ecuador.
¿Por qué? Porque con eso dominamos minerales, o sea, dominamos prácticamente casi el 70% de los minerales. Con eso dominamos alimentos, harina de pescado, agroindustria, con eso dominamos la droga. O sea, con esos tres elementos que dominemos, los tenemos agarrados de los cojones a los señores de la OCDE, a cualquiera. China con alimento, harina de pescado, a los señores de Estados Unidos, de Europa, droga, minerales, ¿no? Entonces, yo creo que si tenemos esta unión, vamos a poder tener una capacidad de negociación de igual a igual, que es lo que necesitamos tener, ¿no? Y de esa manera, ¿no? La única forma de que esto sea viable es de que por lo menos los 5 países tengamos una constitución como la que he planteado, donde tengamos casi el 80%, 90% los mismos párrafos. Es decir, tengamos la misma fuente, porque si tú revisas todo lo que he planteado como soluciones de toda la problemática que tenemos, todos los países tienen casi lo mismo. Todos los países, México también, pero está muy lejos, ¿no? Pero todos los países tenemos casi lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que podría verse viable esta situación, ¿no? Si dentro de los próximos 3 años los países de la OCDE no hacen por lo menos el 80% de lo planteado, debemos atacar. ¿Qué es atacar, no? Atacar es... ¿Podemos avanzar, por favor? Es en el corto plazo cortar la droga, procesarla nosotros y venderla de estado a estado, así de concreto. Y para eso, por eso les dije, para eso tenemos que sacar a los militares, a las fuerzas policiales mayores a 45 años y que sean de mandos oficiales, comandantes en adelante, tenemos que jubilarlos. Porque si no sacamos a esa lacra, a esos traidores, a esa gente que sirve a otros intereses, no vamos a poder hacer uso de nuestra fuerza, la poca que tengamos. Entonces, el tema de la droga nunca lo vamos a poder controlar, lo están controlando a través de embajadas o a través de gente de afuera, ¿no? Y usan a nuestros militares para a la vez darles las condiciones para que ellos saquen la droga, ¿no? Mediano plazo, retener carnes, minerales, cobre, ¿no? Fundido, se puede almacenar, porque esto se puede almacenar, ¿no? Entonces, de esa manera tenemos con qué negociar, ¿no? Y para cerrar heridas, porque tenemos que unirnos, Chile, Perú deben de ceder a Bolivia unos 10 kilómetros de territorio, o sea, del paralelo 7.5 Chile cede y Perú 2.5, o sea, Bolivia debe tener su salida soberana al mar. Y ese es un poco el planteamiento que le doy, porque nada es, ¿no? Chile nos devuelve Huáscar y yo creo que con eso tranquilamente podemos estar trabajando tranquilos. Pero tenemos que unirnos, porque si no nos unimos, las probabilidades de que un país haga lo que les estoy planteando y tenga éxito, lo haga solo y tenga éxito, son menores al 30-32%, ¿no? O sea, es complicado. Perú debe incrementar su potencial hidroeléctrico y alimentar de energía a los 4 países, porque tenemos ese potencial. Y obviamente no solamente hidroeléctrico, seguro que también el tema de los grandes desiertos, el tema del sol, ¿no? O el aire, ¿no? Una producción de fertilizantes en Perú y Bolivia, todo el guano de la isla Perú y Bolivia, ¿no? Las agroindustriales mayores a 200 hectáreas, empresas o grupos de empresas del mismo capital deben dedicar el 20% de su área productiva a cultivar granos, menestras, legumbres, camote. O sea, lo que ya les había explicado antes, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que tener autonomía alimentaria, tenemos que tener independencia alimentaria, ¿no? Y no debemos depender, por ejemplo, de granos que vienen, no sé, pues de Europa del Este o de Estados Unidos, ¿no? Maíz, granos, harina, etcétera, ¿no? Tenemos que nosotros desarrollarlo, ¿no? Y en ese sentido, creo que ya lo he planteado cuando hemos visto agro, ¿no? Va en línea con este tema, ¿no? Después debemos tener una misma moneda, el ATAN. Asimismo, todos los tratados TLC y otros deben de ser homologados en bloque, ¿no? O sea, debemos revisar nuestros TLC, ¿no? Lo hemos hecho independientemente, pero eso no va, ¿no? Y debemos de evitar estar cultivando, porque casi todo, ¿no? Más Chile y Perú, estamos haciendo agroindustria, pero solamente para placeres de la OCDE, ¿no? O sea, no estamos haciendo agroindustria, no estamos generando cultivo para producir, estamos generando cultivo para dar placer,
o satisfacer alguna necesidad que no es tan importante como la de proteínas, carbohidratos, que es para producir, que es, que es lo diferente, ¿no? Porque en tema de prioridades de desarrollo de biotecnología y vacunas, ¿no? O sea, no debemos de depender de nuevo de las vacunas porque es muy probable, las probabilidades son muy altas de que vuelva a generar otra pandemia, creada o por casualidad, lo que fuera. Mientras más cantidad desordenada seamos en el mundo desordenada, las probabilidades de que genere otra pandemia son muy altas. Entonces tenemos que tener capacidad de respuesta a nombre de estos 5 países, ¿no? Prioridades para temas de trenes de pasajeros y carga, o sea, debemos de interconectarnos, así como mostramos en una exposición anterior por dónde deben estar los trenes, esos trenes se deben interconectar con otros países, ¿no? Desarrollo de fundiciones alejadas de la costa, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que proteger estratégicamente muchos activos o muchas industrias, ¿no? Y en ese sentido, el riesgo que tiene Latinoamérica, pienso, por su forma de ver, entender las cosas, que hasta ahorita no me he tomado el tiempo de analizarlo, pero creo que los que están más jodidos son los argentinos, ¿no? No sé si avanzamos. Estos tigres tienen... Para empezar, no lo respetan, o sea, y eso hay que tenerlo claro, ¿no? Es decir, los hechos son los que mandan. Nosotros siempre decimos que Perú tiene una relación de estima y es mutua la estima con Argentina. Eso, las huevas, ¿no? O sea, eso no se lo crea. Quizás el peruano ha sido más dadivoso, como siempre, el peruano siempre se preocupa por el externo y no se preocupa por sí mismo. Quizás por nuestra baja autoestima. Pero estos señores no solamente tienen esto, o sea, estos señores tienen una buena autoestima, se creen y la hacen, ¿no? Obviamente cuando trabajan así de a poco, pero creo que ellos tienen algo más profundo y es algo más serio, me parece, ¿no? Porque si ya tienes una autoestima más o menos buena, entonces, ¿cuál es el problema, no? Podría hacerse también como los arequipeños, ¿no? Es decir, en el fondo tienes algo mucho más profundo, como algo anancástico, algo mucho más dañado, ¿no? Entonces yo creo que aquí hay que tener mucho cuidado, mucha pinza, porque quienes tienen, digamos, el perfil para ser un Israel, el equivalente a un Israel en la zona musulmana, son los argentinos en la zona latinoamericana. Entonces, no vaya a ser que sean bien manipulados y mañana más tarde tenemos ahí un país que está generando conflicto a los demás países y nos está distrayendo, ¿no? Para nosotros estar unidos y poder seguir avanzando como sociedades, ¿no? Por ejemplo, estos señores en el partido final de la Copa Argentina, ¿no? La importancia de la voluntad y creérsela, ¿no? En ese partido nos salieron a dar la vida, o sea, es bueno eso, ¿no? Pero de estos solo 2 tenían talento, ¿no? Los demás eran roperos con patas, ¿no? Y similares a muchos jugadores peruanos, obviamente, ¿no? Pero los demás cumplidores, pero con los medios de comunicación creen que son los mejores, solo tienen lo básico y buen desarrollo físico y después ya se la van creyendo y vas llegando, ¿no? En el fondo a conseguir algo relevante, ¿no? Esto sirve cuando todo depende de ti, pero con el desarrollo de la nación, los diversos actores, grupos, aspectos están interrelacionados. O sea, ahí es donde colapsan, ¿no? Es decir, no les alcanza la autoestima y la confianza que tienen en sí mismos, ¿no? Y es ahí el problema, creo que de fondo, ¿no? En cambio, por ejemplo, Francia no la siente, el origen de su gente ya no es de Francia, es de los musulmanes. Cuando tú viste ese partido, veías que en Francia, pues de los 11 jugadores, solamente 2 le ponían corazón. Acá tenías a 11 guerreros poniendo el corazón. Entonces te das cuenta, pues, de que, y eso seguro lo deben estar sintiendo, y esa angustia muchos europeos, ¿no? Que ven de que ya su país ya no está dispuesto a dar su gente de su país, ya no siente como suyo el país y no está dispuesto a dar la vida por su país. Entonces, en ese sentido, ya pues las organizaciones mueren, ¿no? Cuando no hay compromiso, ¿se dan cuenta? Y por eso que yo deduzco que Europa ya está dando sus últimos aletazos. Y lo único que tienen que hacer es, oye, replantearse las cosas, como lo hemos estado explicando, y tratar de hacer, digamos, de que puedan desarrollar familia, ¿no? De desarrollar familia, va por ahí, ¿no? Porque si no, ¿a dónde van a ir? Sigamos avanzando. Las capitales de los países alejadas de la costa, ¿no? Aunque con Chile que una tripa, ¿qué vamos a hacer? Pero iba a estar siempre cerca de la costa, no le queda de obra, ¿no? Se les debe
dar de baja a los oficiales de las Fuerzas Armadas y la policía desde el comandante equivalente hacia arriba, mayores a 45 años para tener la independencia, lo que ya les expliqué hace un momento, ¿no? El manejo político, la injerencia o lavado de cerebro en los países de la OCDE, corrupción enquistada, ¿no? Que básicamente son las características de los militares de casi todos estos países. Por ahí está la cosa. Iniciar demandas de lesa humanidad contra los de la OCDE, minería informal, permitir corrupción, casos de Doerran, Oroya, etcétera, los sabotajes, aprovechando los exámenes médicos en el salud. Recuerden que hemos planteado tener un examen médico cada 2 años, ¿no? Tenemos que hacer un banco de sangre, de plasma, para hacer caja y venderlo a lo de la OCDE a cargo de la Defensoría del Pueblo. ¿Qué significa? Como hay geriátricos en Europa, o sea, hay gente vieja en Canadá, hay gente vieja en otros países que tienen medio, ellos necesitan plasma, necesitan sangre para sus viejitos, ¿no? Entonces, nosotros podríamos hacer negocio ahí también, ¿no? Sigamos avanzando. Básicamente eso es las propuestas en Latinoamérica, ¿no? Para que puedan ustedes entender de cómo deberíamos de unirnos, y con estas acciones yo creo que tranquilamente nuestras probabilidades de éxito son arriba del 75-80% para lo que les he planteado en las exposiciones anteriores, ¿no? O sea, entonces nosotros no podemos ver, digamos, o podemos intentar plantear las alternativas de soluciones que yo les he dado para el Perú, si no damos soluciones para nivel Latinoamérica y no damos soluciones para nivel de la ONU y del mundo, de la OCDE, ¿no? ¿Por qué? Porque es un todo, ¿no? O sea, nosotros somos una isla, somos menos del 0.25% del PBI mundial, ¿no? Entonces no tenemos fuerza. Si no nos juntamos con otros países vecinos que son amigos, porque en el fondo son amigos, entonces no vamos a poder hacer digamos, una coalición, una unión que permita tener ventajas estratégicas relevantes, ¿no? Y el hecho ya de dominar más del 70% de los minerales principales o los más comerciales o los más necesitados para la coyuntura del mundo, que es el cobre, por ejemplo, o una gran parte del oro, entonces ya nos pone una posición de ventaja, ¿no? Y eso no lo estamos usando, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos, gracias muchas veces a nuestras propias deficiencias y gracias a la estructura, cómo está organizado los países de la OCDE, de nuestra posición, entonces no nos permite tener esas ventajas siendo activadas, ¿no? Y por eso es importante el tema de los planteamientos de la OCDE, de la ONU y de Latinoamérica, ¿no? Pero lo más importante también es saber, ¿no?, de que los países occidentales, que son los que tienen las armas de destrucción masiva más relevantes, son los que tienen la riqueza, entre comillas, más relevante, están perdiendo por goleada. ¿Por qué? Porque no tienen hijos y no tienen Dios, alejados de Dios. Entonces, con estas dos variables se está perdiendo la fe y la esperanza en la humanidad. Y si se pierde eso, prácticamente las probabilidades de que ocurra mañana más tarde un desastre porque algún loco, alguna loca, por humor, por las pasiones, se le ocurre tomar medidas extremas, entonces prácticamente podríamos terminar mal, ¿no? Ustedes saben que una vez que se suelte una o dos armas de ese tipo de destrucción masiva, como un arma atómica o lo que fuera, no se va a desatar uno o dos por un país, se va a desatar 8 o 10, y el otro va a desatar unas 15, 20, y el otro 30, 40, y al final es todo un detalle, ¿no? Y al final todo se viene abajo, ¿no? Y cuando nosotros deberíamos estar mirando, pues, el universo, ¿no? Que ya lo venimos mirando, pero no con la ambición, no con el sentido de urgencia que deberíamos verlo. Entonces ya nosotros deberíamos estar pensando en salir afuera, ¿no? Así nos cueste vida, pero es parte del proceso y tenemos que tomar la decisión de hacerlo. Entonces nos estamos distrayendo en cosas acá que están generando mucho riesgo para la continuidad de la especie, ¿no? Entonces hasta acá vamos a ir terminando con estos temas y pasaríamos al tema de la religión. ¿Por qué el tema de la religión lo hemos dejado al último? Porque es un tema de los más críticos y creo que afianza lo que es las culturas, ¿no? Y estamos hablando, pues, de que los cuatro tipos de culturas tienen su religión de una u otra manera manejada, ¿no? Es decir, los musulmanes, bueno, obviamente, ¿no? Tienen
tendremos el mismo Dios, pero su forma de manejar a través del Islam es diferente, ¿no? Nosotros tenemos nuestra religión católica, ¿no? Católicos ortodoxos, quizás los rusos, en fin, hay diversos, los indios no tienen su propia religión, los chinos, no sé si tienen religión, creo que más tienen a deidades, ¿no? Pero al final creo que casi todos nos guiamos por ser, digamos, hormiguitas, ser abejitas, ser borreguitos, ¿no? Y seguimos como un rebaño las cosas, ¿no? Y en parte es bueno, ¿no? Pero también si es que no estamos conscientes de todos estos detalles que he venido exponiéndoles, al final estamos actuando como seres humanos no libres. Y al ser seres humanos no libres, entonces estamos limitando nuestras capacidades, ¿no? Y eso creo que es negativo, ¿no? Entonces, pasamos al tema de la religión. Vamos a un poco exponer acá algunos temas de, digamos, planteamiento de solución también, ¿no? Por ejemplo, el problema de la religión es que no rinden cuentas, no se exponen. O sea, es el principal problema que tienen ellos, que no rinden cuentas. No quieren rendir cuentas, y si no quieres rendir cuentas, ¿qué pasa? Bueno, no hay humildad, no hay honestidad y no hay justicia, ¿no? Entonces, básicamente es eso. No rendir cuentas está orientado al fracaso. Eso es 1 más 1, 2. Ahí no hay vuelta que darle, ¿no? Deben entender que son simples seres humanos, no son líderes orientados a apetitos concupiscibles, al placer, al vicio, ¿no? Y ese es más o menos lo de la religión cristiana, ¿no? Y si lo hablamos en su idioma, ¿qué tenemos? Por ejemplo, en Soberbia canonizaron al Papa Juan Pablo II, cuando ese papa ha sido uno de los más corruptos, o por lo menos los más vagos, por lo menos los más perezosos que hemos tenido. Avaricia, no rinden cuentas, balances, donaciones, historia de la riqueza del Perú, claudican ante el poder económico, Opus Dei, academia, ¿no? López Aliaga, por ejemplo, lujuria, perdonan o toleran abusos sexuales, corrupción, ira, controlan el miedo de las masas, normalmente ignorantes, atacan a quien les dice sus verdades, sodalicios, periodistas, gula, corrupción, pereza, es lo mínimo aplicable a Juan Pablo II, ¿no? Y a Benedicto XVI, gran pensador. ¿Por qué tiró la toalla? ¿Por qué no realizó las reformas? ¿No estaba dispuesto a dar la vida por la institución? Se pregunta, ¿no? Entonces, hay hechos, ¿sabes? Porque estos son hechos que demuestran de que no están haciendo bien y no les interesa hacer bien. Ahora, ustedes creen, ¿no?, de que el tema de la religión, que es algo muy relevante, sobre todo para manejar a pueblos no libres, ¿no? Ojo, yo creo en Dios y soy muy creyente en Dios, o sea, mi fe es muy fuerte, ¿no? Pero una cosa es atender al hombre que maneja la iglesia, y otra cosa es atender a Dios, ¿no? O uno, no atender a Dios, sino uno seguir los consejos de Dios, o conectarte con Dios, ¿no? Entonces, por ahí va un poco la diferencia, ¿no? Y el detalle está, pues, de que la iglesia, ¿no?, la iglesia católica tiene muchas deficiencias en cuanto al manejo, digamos, de su institución por los hombres que pertenecen a la iglesia, ¿no? Por ejemplo, durante la época de Juan Pablo II se cometieron los mayores daños sexuales, incluso a menores, y es delito de lesa humanidad. Debería declararse delito de lesa humanidad, ¿no? Los mayores escándalos de corrupción y lavado de activos con Juan Pablo II. La organización se hunde cuando ya nadie está dispuesto a morir por ella. Es el caso de Benedicto XVI, que renunció a la iglesia, ¿no? Sigamos. Por ejemplo, si tú lo evalúas con un Excel, ¿no? O con una tabla, ¿no?, diciendo si es un líder o no es un líder, y es obvio que va a salir jalado, ¿no? Y hay que decirlo, ¿no? Porque, perdóname, Padre, porque he pecado de pensamiento, palabra, obra y omisión, y él ha pecado mucho de omisión, ¿no? Porque no buscaba justicia, ¿no? Entonces, eso no es de un líder, ¿no? Sigamos avanzando. En el Perú, ¿no?, caso Sodalicio, Cipriani, aval y cómplice de la política de Fujimori, no opinan sobre la realidad nacional ni las injusticias, el abuso de poder en décadas. En el 2021 se manifestaron contra los comunistas. El mensaje en las misas es inerte, no hay un pensamiento crítico. El pastor no cuida el rebaño, no genera valor a la sociedad.
¿no? Todo con decir, no, que son cuerdas separadas, ¿no? Que no deberíamos de mezclarnos en la política, que la religión es aparte, pero es un todo. O sea, no hay forma de que no sea un todo, ¿no? Porque parte importante de la actividad del ser humano es la religión, pero es la economía, la política, es el hogar, o sea, es todo, ¿no? Entonces, con decir de que no, nosotros no podemos opinar o no queremos opinar, ya es quitarse un peso de encima, ¿no? Y solamente dedicarse a sus vicios. Y entonces, ¿qué generan? ¿Qué de valor están generando en la sociedad? ¿No? Entonces, por ahí estaba un poco el detalle, ¿no? La Iglesia Católica no ayuda, ¿no?, a solucionar los problemas reales de la sociedad, no hay aportes, ¿no? Nos dejan solos frente a un Estado débil y a poderes económicos y políticos corruptos. Otras iglesias organizan a sus fieles, dan soporte real, crean comunidad dentro de la sociedad que a través del Estado no brinda soporte. O sea, hay otras religiones, como por ejemplo los Testigos de Jehová, lo que fuera, y tienen comunidad y se reúnen y se apoyan, o sea, se nota que hay un mayor dinamismo, ¿no? Acá con la Iglesia Católica no se ve ese tema, ¿no? Y es un poco lamentable esta situación, ¿no? Teniendo un montón de infraestructura y teniendo un montón de recursos, ¿no? Todos estamos llamados a la santidad, significa que dominamos nuestras 11 facultades corporales, ¿no? Significa que todos somos iguales, o sea, porque te dice, oye, tú serás imagen y semejanza mía, ¿no? O sea, todos deberíamos apostar a ser, digamos, seres que no nos dominen las pasiones, ¿no? Obviamente para eso hay que tener libertad, de libertad de pensamiento, de corazón, tener conocimientos, ¿no? Y no nos están ayudando en ese sentido, ¿no? En el Perú somos muy pasivos, ¿no? Lo que ya explicamos la vez pasada, ¿no? Visita de Papa Francisco el año 2018, 1.5 millones de peruanos en la visita, ¿no? En la base de Las Palmas creo que fue. En Chile fueron 400.000 personas, ¿no? Y en Chile la gente fue con sus carteles a reclamar, ¿no? Acá el Papa tuvo que pedir perdón por los abusos, ¿no? Y meses después envió una comisión para buscar justicia. Y ojo, el penúltimo Papa fue un argentino y ahora hay un Papa actual que tiene origen, creo, americano, pero ha vivido más de 20, 30 años en el Perú. O sea, también tiene la misma tendencia. Y ustedes dirán, ¿y por qué esos cambios? ¿No? Porque siempre los papas han sido alejados, han sido siempre de Europa, han sido siempre de países muy alejados a los nuestros. Y es justamente por eso, porque ya no, se están quedando sin hijos, no tienen futuro, están más débiles. Entonces ellos se están apoyando en nosotros y tiene sentido. Nosotros vamos a apoyarlos porque somos occidentales, pero tenemos que poner nuestras condiciones. O sea, a lo que voy, ¿no? Si los papas ahora último tienen tendencia latinoamericana, tendencia de esta parte del mundo, no es gratis, no es por nuestras lindas caras, no es porque Dios quiere que sea así. Es un manejo un poco político, geopolítico de esta gente, ¿no? Y no significa que este papa no haya tenido méritos, porque sí ha tenido méritos. Si lo comparas con Juan Pablo II, este señor en mucho menos años ha hecho mucho más que Juan Pablo II. Y si comparamos al nuevo, que creo que ya le puso la cruz a varios en sodalicio, etcétera, o ha ido en línea con este señor, entonces nos espera quizás buenos años en la iglesia. Pero aún así la iglesia tiene para dar más, muchísimo más, y no lo está haciendo. Y eso es un poco lo que vamos a plantear, ¿no? en estas propuestas, ¿no? Por ejemplo, tú revisas un libro, Grandes Fortunas en el Perú, ¿no?, de Felipe Portocarrero, y está debidamente documentado. Y similar a este libro hay bastantes, seguro, libros en otros países, ¿no?, donde se demuestra pues que la riqueza que tiene la iglesia, producto de la fe de las personas, no es una riqueza ganada a pulso, ganada con sudor, ganada con trabajo. La gran parte de su riqueza fue producto de la fe de sus feligreses que han donado activos, terrenos, casas o diversos bienes, ¿no?, que le ha permitido a la iglesia tener los recursos que tiene. Por lo tanto, dinero para salarios, arbitrios y otros
analizar cómo los estados de 6 países de la ONU aplican a la Iglesia. O sea, nosotros tenemos que tener claro cómo es el tema de los arbitrios, y eso tiene que estar escrito en la Constitución. ¿Cuál es? Oye, si no lo tenemos claro, tomemos unos 6 países de la OCDE y veamos cómo lo manejamos y sacamos el promedio de ellos y eso lo ponemos en la Constitución. Es decir, la Iglesia en general debe tener bien definido cuáles son sus arbitrios, qué es lo que tiene que pagar y qué es lo que le da el Estado. El Estado le da un presupuesto asignado por el Estado a la Iglesia, se debe repartir el 75% para la Iglesia Católica y el resto para las demás iglesias según cantidad de feligreses o lo que fuera, ¿no? Mientras demuestren que un local está dedicado a actividades netamente educativas hasta secundaria o asilos, estos locales gozarán de pago por el Estado de arbitrio. Porque este tema de los arbitrios no es que sea de manera... no es que sea de manera transversal para todos. O sea, si avanzamos, por ejemplo, yo he tenido oportunidad de ir a varias iglesias porque he vivido en varias zonas, ¿no? Y te vas a dar cuenta, pues, que una iglesia te puede generar hasta 24.000, 30.000 soles mensuales de ingresos por la limosna, por lo que ingresan, de lo que ingresa de las cosas que hacen los padres, por lo que venden los domingos, ¿no? A las puertas de la iglesia se organizan las madres o ahí los vecinos y hacen sus comiditas, sus quequitos, etc. En fin, tiene un montón de ingresos y si a eso le sumas que tiene ingresos por educación primaria, secundaria, ¿no? Oye, tienen y no rinden cuentas, o sea, entonces cuando tú ves eso y ves de que hay ingresos importantes o tienen locales comerciales, pues yo creo que por ejemplo los locales de la Marina, creo que es de la iglesia o parte de la Católica Pontificia Universidad Católica del Perú, también es de la iglesia y no se rinde cuenta, no se sabe, entonces no pagan impuestos, entonces eso tenemos que aclararlo, tiene que estar bien documentado, ¿no? ¿Por qué? Porque no se sabe hasta qué punto estos señores, ¿no? Generan riqueza y qué están haciendo con esa riqueza y a dónde se va esa riqueza, ¿no? Entonces por ahí está un poquito la inquietud sobre estas propuestas que les estoy haciendo, ¿no? Y el otro tema es de que es si bien es cierto, nosotros en el mundo occidental decimos que la democracia, que tiene 3, 4 tipos de poderes, es la mejor propuesta de manejo de una sociedad. La Iglesia, que es una gran sociedad, sin embargo, es full autocracia, ¿no? ¿Por qué? Porque solamente, ¿cuánto? El 0.005% eligen a un papa. O sea, somos, no sé, pues 2.300, 2.500 millones de cristianos. ¿Y quiénes eligen al Papa? ¿80 pelagatos? O sea, no tiene sentido, ¿no? Miren, hombres, mujeres, laicos, o sea, todos los que estamos acá nosotros, 99.2%, ¿no? 99.2%. Casado, vida corriente, que somos la mayoría, estamos acá. Y por ahí algunos célibes, como por ejemplo, soltero de vida corriente, está López Aliaga, creo que es sacerdote secular o diocesano. Se quedaría por buscar desarrollar todas las virtudes. No sé qué virtudes se referirá. Pero acá estamos la mayoría. Y acá vienen los religiosos, los sacerdotes, ¿no? Jesuitas, franciscanos, dominicos, pobreza, castidad, obediencia, lo que juran ser, ¿no? ¿Y por qué solo hombres? Habrá que preguntarse eso, ¿no? ¿Quiénes eligen al nuevo papa? O sea, de estos salen los cardenales. ¿Y cuántos son? 80. Y ellos son los que eligen al papa, ¿no? Entonces, y ni siquiera tienen las consideraciones de un líder, porque debería tener pasión, energía, ejemplar y estratega, y ni siquiera eligen eso. ¿Por qué? Porque te eligen a un viejito, pues, no sé, pues, de 70 y tantos años. Avancemos. Y eso no es viable, ¿no? No hay un orden democrático que nos permitan elegir al Papa. ¿Por qué no hacen campaña? Oye, cada 10 años el Papa y plantea sus propuestas y esto es lo que tengo y entonces uno puede, como feligres, puede votar. Los musulmanes, ¿cómo se organizan? Ellos cómo tienen, incluso saben quién es musulmán, quién es del Islam o quién no es del Islam. Ellos cómo se organizan. ¿Por qué nosotros no nos estamos organizando así? ¿No? 2 o 3 candidatos, ¿por qué no sacamos lo mejor del mundo occidental, que es la democracia, y lo aplicamos
en una institución como la iglesia, que necesita a gritos tener equilibrio de poderes, necesita a gritos que tener a alguien que audite y que pueda al Papa decirle, oye, que corregir acá, allá, no se está haciendo, ¿no? 2 o 3 candidatos con campaña y compromisos, o sea, ¿no? Como si fuera un postulante a una presidencia. Cantidad de cardenales por país según cantidad de población cristiana. También, ¿no? Rendición de cuentas. Una iglesia promedio de 300 personas puede generar más de 24.000 al mes. ¿Cómo se invierten? ¿En qué se gastan las cosas? ¿No? El 70% de los bienes de la iglesia fue donado por nuestros ancestros laicos, grandes fortunas en el Perú, lo que le decía, ¿no? Este libro, ¿no? Entonces, ellos tienen que rendir muchas cuentas, pero no lo están haciendo, ¿no? No sé si sigamos avanzando. El mandato del Papa debe ser máximo de 10 años y no debe ser mayor a 65 años. ¿Por qué? Porque necesita tener pasión y energía. Tú no puedes llegar a viejo y ahí recién postular, después estás a 3.000 metros sobre el nivel del mar y estás que te ahogas, te estás dando taquicardia porque ya físicamente no estás. Y además un papa necesita viajar por la misma magnitud del mundo, ¿no? La misma característica de sus funciones que tiene que estar visitando y una población se alegra, pues, ¿no? Uno como feligrese, o sea, como católico se alegra que venga el Papa a visitarte, pero si eres un anciano y eres un viejo, no vas a poder hacer vas a tener ese ritmo, ¿no? Entonces, un anciano dirigiendo organización compleja con diversos matices culturales en un mundo conflictivo, donde el Papa tiene que negociar quizás con alguien del Islam, ¿no? O sea, oye, conversemos, ¿no? Yo represento al mundo occidental, tú representas el esto, conversemos, porque es parte no solamente de este tema de políticos o de economistas, ¿no? Entonces, estas cositas no las está teniendo en cuenta la iglesia y son muy relevantes, ¿no? Se debe aprovechar la naturaleza de la mujer, que tiene una lectura del alma más desarrollada que el hombre, dada su mayor apertura a su propia intimidad, y no se está dando eso, ¿no? Yo les comento eso porque, por ejemplo, cuando tenía a mi padre en un asilo de la Madre Desamparadas, creo que está por la avenida 2 de Mayo, más o menos a 2 cuadras de la Plaza 2 de Mayo, y las damas tienen una conexión muy especial, ¿no? Con el ser humano, o sea, la mujer en sí, ¿no? Entonces, yo creo que eso no lo estamos aprovechando, ¿no? Y le estamos dando en la parte religiosa a la mujer actividades que son importantes, pero que podría aportar mucho más a la religión, ¿no? Deben poder ser sacerdotes o papas, ¿no? Y yo no entiendo por qué no se da eso, ¿no? Gracias a la religión tenemos universidades. ¿Y por qué ahora está privatizada? ¿Por qué no asignar recursos para abrir el conocimiento? ¿A qué le teme? ¿A un pueblo con conocimiento? ¿A desarrollarnos? ¿A descubrir el universo y que no encontremos a Dios? ¿A qué le tememos? O sea, ¿qué estamos haciendo? Pero si vamos por ese camino, vamos por el camino de no tener hijos. Si no vamos por el camino de no tener hijos, tenemos el camino de tener demasiados recursos. Si tenemos demasiados recursos, empezamos a tener ocio, tiempo libre. Si tenemos tiempo libre, empezamos a tener vicios. Así funciona el ser humano, eso lo demuestra la historia. Entonces no es sostenible, porque va a llegar un momento en que la gente cada vez va a querer tener más vicios y cada vez va a buscar qué hacer daño, o cada vez se va a sentir menos conectada con la humanidad porque ya no tiene hijos que lo haga conectarse con la humanidad, y al final va a terminar todo en un desastre, ¿no? Entonces, eso es un poquito lo que creo que deberíamos retomar con fuerza a través de la iglesia, ¿no? De la religión, ¿no? Sigamos. Creer en Dios es sentir, es nuestra intimidad, supera cualquier razonamiento lógico, no debemos tener miedo. Claro, no debemos tener miedo. Todo religioso o clérigo debe ser juzgado con la ley del hombre, luego ser expulsado, ¿no? Por cada ciudad, departamento de estado deben crear un informe mensual de cantidad de confesados y tipo de pecado. Por ejemplo, ¿no? O sea, si tú vas a una iglesia, y una iglesia pues se confiesan 8 o 10 personas en un día, un fin de semana, 20 personas, qué sé yo. Oye, sin necesidad de decir ya, hombre o mujer, ¿no? Y por rango de edad, de entre 20 y 30 años, 30 y 40 años, lo que fuera. Oye, ¿y qué tipo de pecados tienen? Entonces tú puedes sacar por distrito. Mira, el distrito de Los Olivos, el tipo de pecado es, no se puede, gula, por decir algo, ¿no? O hay esto, o hay pereza. Oye, por San Isidro, Miraflores, el tipo de pecado es corrupción, es ira, y es lujuria, y es, no se puede, avaricia, por decir algo. O sea, puedes mostrar por distrito y por departamento cuáles son las tendencias de los pecados que tiene.
y no estás afectando ninguna intimidad de nadie, porque no estás poniendo nombre de nadie, ni siquiera de qué iglesia es. Simplemente un distrito ahí, no sé, pues 60 iglesias, y es el promedio de las 60 iglesias, y se acabó. Salvo que los curas mientan, ¿no? Lo cual es poco probable, se supone, ¿no? Porque son los más indicados a estar cerca de Dios. Un cura debería ser por naturaleza y por defecto y por descripción, debería ser un luchador de lo que hemos planteado, ¿no? A ver, quiero ver a los curas que se postulen libre y voluntariamente a ser luchadores. Y usted sabe que el luchador es el que va a asumir el doble de castigo en el caso comete errores. Lo justo, ¿no? Entonces, acá no hay un aporte de la iglesia a tratar de mejorar la sociedad, ¿no? O al menos no se ve algo tangible, algo más estructurado, o o una intención en ese sentido, ¿no? Y sigo insistiendo, no se sabe qué hace con sus recursos, ¿no? Es todo una nebulosa que es grosera, ¿no? A ver, estamos por acá. Debe pagar impuestos en todos los locales donde tiene actividad económica. Si es empresa, impuesto a la renta. Si es otro concepto, arbitrio, sueldo, luz, agua, etc. No lo que le decía a un comienzo, ¿no? O sea, se debe diferenciar porque no todos los locales de la iglesia son netamente actividades de la iglesia. Hay otras que generan ingresos importantes. Y, sin embargo, se escude en la iglesia para quizás no pagar los impuestos que deberían de pagar, ¿no? Porque son actividades económicas importantes, ¿no? Este es básicamente el planteamiento que tenemos para la religión, ¿no? Pero yo les digo algo, ¿no? Y eso es una opinión personal, ¿no? Porque a la larga, uno de los, no sé si es fortalezas o los peligros que implica ser empresario, los empresarios tenemos algo, ¿no? Una característica bien clara, ¿no? ¿Qué cosa es? Que las cosas las hacemos funcionar sí o sí. Obviamente, dentro de la ley, dentro de lo razonable, dentro de lo justo, pero que funciona sí o sí, que me da resultado sí o sí, tiene que hacerse. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si tú planteas algo y no hay una capacidad de respuesta, si haces una estrategia y no funciona, tienes que tener digamos, un plan de contingencia, ¿no es cierto? Nuestro plan de contingencia como Latinoamérica, y eso se los planteo, ¿ah? Oye, nos iría muy bien si nosotros nos pasamos al Islam, si es que la iglesia no reacciona y no nos da lo que necesitamos que nos dé, que nos defienda, que nos guíe. Y no siendo como es ahora, como decía alguien hace muchos años atrás, el opio del pueblo. Porque uno dice, no, sí, hijito, no se preocupen, Dios va a hacer justicia, las huevas, la justicia la hacemos acá, en el mundo terrenal. Los hombres y mujeres hacemos la justicia acá. Para eso ponemos leyes, para eso cazamos a las ratas y para eso hacemos pagar a las ratas lo que tengan que pagar. No que yo he visto mucha gente y vive y muere haciendo daño y no, así no funciona. Entonces, creo que a un perfil de personas de Latinoamérica, aplicar el Islam con toda su metodología y toda su disciplina nos vendría muy bien, nos ayudaría mucho a mejorar. En el caso, el mundo occidental más desarrollado no haga lo que tenga que hacer. En el caso de la iglesia, no haga lo que tenga que hacer, que es un poco lo que les he planteado. Porque a la larga lo que tenemos que hacer es garantizar la continuidad de la especie. Entonces, yo creo que tener un plan de contingencia no estaría de más, ¿no? Por lo tanto, si ponemos una ley, o demos un plazo razonable de 10 años para ver hechos. Si no, aperturemos a otras religiones, porque nos va a ayudar bastante la disciplina. Y esto tiene disciplina. Una disciplina con un mundo, con un manejo democrático, te vas arriba. Legal, te vas arriba. Entonces, yo creo que no estaría de más revisar también esa opción en el caso no quieran reaccionar los señores amigos occidentales, ¿no? De la OCDE, ¿no? Ese es un poquito el planteamiento de la sección 2, ¿no? Y con eso estaríamos terminando ya la sección 2. Gracias.